Bueno, ya saben que la mecánica, pues dentro de lo que es la definición sería que son las aplicaciones de la física y la hidráulica, y esto en cuanto a las leyes que ya están planteadas. Eso correspondería a la mecánica, y por otro lado lo que corresponde a la definición de suelo, que básicamente es el conjunto de partículas generadas por la distribución física y alteración química de las rocas. Esto, aquí que está viendo en la pantalla, sería la parte más, al menos para los análisis que vamos a hacer a continuación, lo más importante que podríamos conocer o definir de lo que es el suelo. De aquí en adelante hay diferentes autores, diferentes libros, diferentes investigadores empiezan a tener conceptos adicionales de lo que es el suelo. Dentro de esto es que cuando el suelo se empieza a formar o empieza a depositarse, siempre tiene una cierta depositación. Entonces, cuando se va depositando las partículas del suelo, esto va generando que tengan lo que se le conoce como una estructura, que sería el acomodo de las partículas. Bueno, algunos autores, me les dije, incluyen algunos otros conceptos adicionales a lo que es el suelo. Esto puede hacer que dentro de la estructura del suelo pues se tenga materia orgánica. Algunos autores establecen ya conceptos que tienen que ver con resistencia, conceptos que tienen que ver con compresibilidad o permeabilidad. Sin embargo, pensando que todavía no se conoce de manera bastante o más en conjunto estos conceptos, no nos voy a tomar de manera más precisa, pero pues algo que sí debemos de entender es que el suelo pues es un medio poroso, es decir, durante lo que es el acomodo de las partículas de suelo, estas partículas tienen vacíos, ya que no tienen un acomodo de manera perfecta, y estos vacíos pueden ser ocupados por ciertas sustancias. ¿Ok? Unas imágenes que acabo de obtener ahí de internet y que pues da bastante visión a esto, son las que vemos aquí en la pantalla. Estas serían partículas de una arena. Aquí viene la escala. Acuérdense que para el tema de clasificación debemos de saber ya ciertos tamaños de partícula. Dentro de esto, pues ya sabemos que, bueno, de rápido, el suelo se conforma desde un punto de vista de clasificación. Tenemos gravas, arenas, limos y arcillas, así como los nombré, de mayor a menor en cuanto al tamaño de partícula. Ahorita, por el día de hoy, pues no me interesa conocer eso. Para el mañana que veremos clasificación, ya es necesario que se sepa, ¿no? Yo lo comentaré. Aquí vemos a escala que cuando hablamos del suelo, hay partículas que son todavía visibles a simple vista, y hay partículas que, pues, por el tamaño ya es muy complicado verlas de manera particular, o ver cada una de las partículas de las cuales se conforma el suelo. Entonces, aquí podemos ver que tenemos una arena fina, y pues bueno, aquí del lado derecho pues vemos una foto un poquito, digamos, como con más zoom, en las cuales pues vemos las formas que tienen las partículas, y que esas partículas, como ya dijimos, no tienen un acomodo perfecto y pues deja vacíos, y esos vacíos van a poder ser ocupados por sustancias. Esas sustancias van a poder ser, desde el punto de vista más sencillo y simple, pues que puede ser aire o agua o una combinación de ambos. Entonces, aquí pensemos que tenemos la superficie del suelo. Aquí tengo unas simbología de corte, estas son simbología de corte, sí, me imagino que sí conocen esa simbología. Y respecto a la superficie, digo, a una escala, sabemos que la superficie del suelo es, digamos, si no contemplamos que la geodesia, acuérdense que la geodesia puede hacer referencia a la forma esférica de la Tierra. Cuando hablamos de una superficie bastante reducida, terreno, pues esto sería totalmente horizontal. Y a partir de la superficie del suelo
hacia una profundidad Z, como estoy indicando aquí en la imagen, pues tendría una partícula que yo voy a estudiar. Una partícula que es de forma, que para para simplificación, es de forma de un cubo perfecto. Incluso aquí bueno, no, aquí yo lo hice con una imagen bastante burda, pero aquí está un cubo de suelo. ¿Ok? Y ese va a ser mi elemento que yo voy a estudiar para mis análisis que voy a hacer en mecánica de suelos. Hablando de esto, pues sería un elemento diferencial, o si lo quiere ver un poquito más realista, pues sería una muestra pequeñita del suelo. Ya sabemos que en mecánica de suelos hay métodos para explorar a este. Uno de ellos sería hacer un sondeo con una máquina como las que ya les había enseñado en las clases, extraer muestras de suelo, y ya sea de un sondeo o ya sea de un pozo, pues podemos extraer una pequeña fracción de este a una cierta profundidad. Y bueno, lo que veríamos pues es una cuestión real, sería una muestra de este tipo que vemos aquí en la imagen. ¿Ok? Así como esta que vemos aquí, pues tomaríamos por ahí alguna pequeña fracción de esta muestra, que representa, desde el punto de vista analítico, pues una muestra como la que vemos aquí en la imagen. ¿Sí queda claro? Y otra vez, si yo pudiera hacer un zoom a esta imagen, a esta pequeña muestra de suelo, vería esto, y todavía, digamos, si pudiera hacer un zoom más preciso con un microscopio mucho mejor, pues veríamos esto. ¿Ok? Las partículas acomodadas de cierta forma, y esas partículas entre ellas pues dejarían algunos vacíos, y eso es lo primero que quiero que identifiquen. Entonces, ¿qué es? Es el conjunto de partículas minerales generadas por la desintegración física y alteración química de las rocas. ¿Ok? Y teniendo en cuenta esta imagen, pues ya vemos que las partículas no tienen un acomodo perfecto y dejan vacíos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Okay. ¿Dudas hasta aquí o preguntas? Ahorita no, profe. No, profe. Bueno, ahora, si yo viera esta imagen, si yo la tomara y, digamos, la pudiera aislar, entonces yo vería, bueno, ya vería o esta imagen ya real, que sería en el microscopio, esta de aquí, o una simplificación de un esquema como el que tengo aquí. ¿Ok? Las partes coloreadas en color gris representan lo que serían las partículas minerales, y como ya dijimos, entre esas partículas minerales pues hay vacíos que pueden ser ocupados por agua o aire. Entonces en color azul estoy indicando las partes o los vacíos que están ocupados por agua, y en color rojo los vacíos que están siendo ocupados por aire. ¿Ok? Entonces, esta muestra, digamos aquí, si yo tomara una pequeña fracción que representa esto que tengo acá, esta muestra tiene dos características. ¿Ok? ¿Qué características son? O propiedades de la materia. Una sería que tiene un peso. Es decir, este elemento, digamos, yo lo tendría aquí de manera física, pues es un cubito bastante pequeñito. Si yo quisiera pesarlo, pues voy a una báscula, ya sea mecánica o ya sea electrónica, pues voy, coloco este elemento en la báscula y me va a decir cuánto pesa. 5 gramos, 10 gramos, 1 kilo, 20 kilos, lo que sea. ¿Ok? Y también, ahorita para simplificación, si fuera un cubo perfecto, y pensemos si tuviera 1 centímetro de lado, entonces el volumen de este elemento tendría 1 centímetro cúbico, porque tiene 1 centímetro para acá, 1 centímetro para acá y 1 centímetro para acá. Entonces, si fuera un cubo perfecto, tendría un volumen de 1 centímetro cúbico. Pero, pues, como vemos aquí en la imagen, otra vez, hay veces, o en ocasiones, o en muchas ocasiones, la muestra de suelo o las muestras que obtenemos en el suelo no son de forma perfecta. ¿Okay? Tal vez esta sí se asemeje, esta pequeña fracción se asemeje un poquito a una forma cilíndrica, pero pues de aquí
esta parte de acá, pues ya no es tan sencillo que sea una forma de un cilindro relativamente homogéneo o perfecto. Entonces, muchas de las ocasiones tenemos que lidiar con formas del suelo o figuras del suelo que no son no tienen forma geométrica regular. ¿Ok? Ahorita para simplificación y para el análisis lo empezamos a ver así. ¿Ok? Ahora, como ya dijimos, este elemento, este de aquí, que representa esto que tengo acá, va a contar con un peso y un volumen. Y de eso va lo que corresponde al tema de relaciones volumétricas y gravimétricas. Relaciones volumétricas respecto al volumen, gravimetría respecto a lo que es la influencia de la masa con la gravedad, pues es el peso. Ahora, voy a ir haciendo simplificaciones para poder identificar los análisis que voy a hacer más adelante, de tal forma que este elemento que representa algo un poquito más real, pues yo lo voy a descomponer. Voy a considerar que puedo tomar todas las partículas de minerales, que son las que tengo en color gris, y voy a generar simplemente un bloque de materia mineral que lo voy a llamar de sólidos. Después tomo cada una de las partículas de agua, genero un segundo bloque, y tengo el bloque de agua. Y finalmente tomaría todas las partículas de aire y genero un tercer bloque, que es el bloque de aire. Entonces, de lo que representa un elemento real, ojo, esta es una representación, no es, si yo dijera este es el suelo, no estaría diciéndolo de manera correcta, esto es una representación de lo que es lo real, y a este elemento lo que estoy diciendo es que lo voy a simplificar con estos tres bloques. Un bloque que representa los sólidos, un bloque que representa el agua y uno lo que representa el aire. Y cada uno de ellos hasta cierto punto es independiente. ¿Ok? Tengo el bloque de sólidos, el bloque de agua y el bloque de aire. ¿Ok? Entonces, de esto que tengo aquí, solamente es un reacomodo de lo que tengo acá. Ahora, como ya dijimos, este elemento tiene un peso y un volumen, el cual es el mismo que tendría aquí, o que tendría este elemento, solamente estoy reacomodando los elementos de los cuales se conforma el suelo. ¿Ok? Que en este caso pues son partículas sólidas o minerales, partículas de agua y partículas de aire. Entonces, ejemplo, nada más, o sea, siempre, no sé si de repente no queda claro que son ejemplos. Pensemos que este elemento tiene un peso de 10 gramos y un volumen, vamos a decir, de 5 centímetros cúbicos. Este elemento acá, en el suelo, tendría esas mismas características, ¿ok? 10 gramos y un volumen de 5 centímetros cúbicos. Y, por lo tanto, este elemento, este de aquí, también seguiría teniendo un peso de 10 gramos y un volumen de 5 centímetros cúbicos como ejemplo. ¿Ok? Solamente estamos pasando de lo real a una representación que tiene una característica de peso y una característica de volumen, a una simplificación de un elemento que estamos viendo que son conformados por bloques. Bloque de sólidos, bloque de agua y bloque de aire. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Otra simplificación, o la siguiente simplificación, es pensar que solamente vamos a ver la parte frontal o una cara de este elemento. De tal forma que vamos a ver esto que tengo aquí. ¿Ok? Tengo lo que yo llamo un diagrama de fases. ¿Ok? Esto es un diagrama de fases. Fase de aire, fase de agua y fase de sólidos. Y dentro de lo que es la mecánica de suelos, esto es uno de los primeros análisis que nos interesa hacer,
Como ya dijimos, vamos a ver la relación que hay entre pesos y volúmenes. Normalmente del lado izquierdo vamos a definir los volúmenes y del lado derecho los pesos. Sí. Ok, entonces, para que no se confunda. Ok, entonces, ya que lo que es el suelo se conforma por tres, ahorita estamos viendo que se conforma por tres sustancias, sólidos, agua y aire. Entonces, el volumen y el peso que tengo aquí, que tengo acá, se va a conformar por el peso y volumen de esas tres sustancias. Entonces, el volumen de mi elemento en estudio se conforma por el volumen del aire, el volumen del agua y el volumen de sólidos. Y el peso de la muestra se va a conformar por el peso del aire más el peso del agua más el peso de la fase sólida. Entonces, siguiente simplificación. Vamos a considerar que el peso del aire es igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la densidad del aire o el peso volumétrico del aire es un valor muy, muy pequeñito. Incluso aquí voy a ir haciendo notas del lado derecho por si hay que hacerlas. Algunas ya las haré de manera previa o digamos las voy a hacer a medida que vayamos avanzando o cuando se requieran. Entonces, dentro de aquí estoy indicando una nota que el peso volumétrico o la densidad del aire es 1 sobre 800 respecto al peso volumétrico del agua. Casi, hagan de cuenta que si lo hiciéramos más sencillito, pasaríamos a 1 sobre 1000 o 1 por 10 a la menos 3 sería el peso volumétrico del aire respecto al agua. ¿Ok? Es un valor bastante pequeñito y por eso es que vamos a considerar, ojo, solamente el peso del aire como despreciable o 0. De tal forma que si el peso de la muestra se representaba o era la suma del peso del aire más el peso del agua más el peso de sólidos, pues aquí el peso de la muestra solamente va a corresponder a la suma del peso del agua y el peso de los sólidos. Ahora, previo a esto, vamos a definir que los pesos los vamos a manejar con nomenclatura de una W mayúscula y volúmenes con nomenclatura de una B, bueno, no sé cómo se las enseñaron en la escuela, B de vaca, B chica, no sé, o simplemente B, ustedes quieran verlo, como las características de volumen. Entonces, W pesos, B de vaca, B chica, volúmenes. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, entonces, aquí como dijimos, vamos a despreciar el peso del aire y por lo tanto el peso de muestra va a representarse como el peso del agua y el peso de la fase sólida. Entonces, aquí dense cuenta que cuando hablo de sólidos es porque tengo una S como subíndice y bueno, vamos a estar ocupando mucho la nomenclatura del idioma inglés. Para el agua va a ser W. Y para el aire, pues va a ser NaMA. ¿Ok? Solid, Water, Air. ¿Ok? Entonces, hablando de pesos, entonces, cuando digo W, subíndice M, estoy diciendo que es peso de muestra. Cuando digo W, subíndice S, peso de sólidos. Cuando digo W, subíndice W, peso del agua. Y cuando digo W, subíndice A, peso del aire. Y eso mismo vamos a hacer para el caso de los volúmenes. B subíndice A, volumen del aire, B subíndice W, volumen del agua, B subíndice S, volumen de sólidos. ¿Ok? Entonces, véanlo también de un comentario que les hago, pues es que se vean estos elementos como si fueran cotas. Y aquí vemos que ya hay ciertas relaciones. B subíndice M es la suma de estas tres características. Peso de muestra
la suma de estas dos características. ¿Ok? Ahora, definimos una nueva relación que le llamamos volumen de vacíos, porque a final de cuentas, o de manera independiente de la sustancia que hay en los vacíos, sigue siendo un vacío que va a ser, puede ser ocupado por aire, o puede ser ocupado por agua, o puede ser ocupado por ambas sustancias, sigue siendo un vacío, y por lo tanto, la suma del volumen del agua más el volumen, perdón, del volumen del aire más el volumen del agua es lo que definimos como volumen de vacíos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Bien, ¿dudas o preguntas hasta aquí? No, profe. No por mi parte. No, profe. Ok. Bien, entonces, siempre les recomiendo que para los análisis que hagamos respecto a relaciones volumétricas y gravimétricas, este diagrama o hagan su diagrama para que se les haga más sencillo el análisis. Entonces, aquí abajito estoy indicando qué significa cada una de las características. Volúmenes de aire, de agua, de sólidos, de vacíos y volumen de muestra, y pesos de aire, de agua, de sólidos, de muestra. Ok, que en este caso ya dijimos que el del aire lo vamos a considerar como cero, el caso del peso del aire. Ahora, dense cuenta que, ya dijimos, vamos a estar jugando con relaciones que tienen que ver solamente con volúmenes, o solamente con pesos, o con una combinación de ambos. Dense cuenta que el volumen de la muestra, pues aquí, si lo viéramos como cotas, ya dijimos, es volumen del aire más volumen del agua más volumen de sólidos. Pero también puede ser definido como volumen de vacíos más el volumen de sólidos. Ok, entonces ahí ya tenemos una nueva dos formas distintas de determinar el volumen de la muestra. Si me interesa conocer el volumen de muestra. O lo mismo, si me interesa conocer el peso de muestra, pues ya y cuento con estas dos, o tendré que contar con estas dos para poder calcular esto. Bien, entonces, dense cuenta que las características de las que estamos hablando, primero definimos cuál es dicha característica, como el peso, que es una W mayúscula, el volumen, que es una B chica mayúscula, y lleva un subíndice. Y ese subíndice, pues, hace referencia a la sustancia de la que estamos hablando, donde puede ser la fase de sólidos, puede ser la fase de agua, puede ser la fase de aire, o acuérdense, la mezcla o la suma de sólidos, agua y aire, pues hace referencia a la muestra, ¿ok? Ahora, es necesario que se entienda este diagrama para poder seguir con lo que vamos a ver, que son las nuevas características o las relaciones que vamos a estar ocupando. Algunas ustedes ya las conocen, como son los pesos volumétricos o pesos específicos. Bueno, no sé, normalmente así lo definimos como peso volumétrico o peso específico, que en concepto es muy parecido a lo que llamamos densidad. ¿Okay? Hemos dicho que no vamos a manejar densidad porque eso habla respecto a masa entre volumen. Aquí, como vamos a hacer influenciar la gravedad, la masa, cuando es multiplicada por la gravedad, se convierte o se define como peso, y por lo tanto vamos a llamarle peso volumétrico o peso específico. ¿Ok? Pero, digamos, es el concepto de densidad. Simbología, gamma. ¿Ok? Entonces, aquí cuando digamos gamma, estamos haciendo referencia a peso volumétrico o peso específico. Y esa característica es una siguiente relación que tiene que ver con la división de lo que es el peso de un cierto material entre el volumen de ese material. ¿Ok? Aquí estamos hablando de que esta característica pues hace referencia a la división del peso entre el volumen de un mismo material. ¿Ok? Características que ya deben de conocer o que ya tienen que estar con los que tienen que estar relacionados porque estamos en ingeniería civil. Es como ejemplo el peso volumétrico del concreto simple o el peso volumétrico del concreto reforzado. En este caso, el peso volumétrico del concreto reforzado, valor típico o valor promedio, 2.4 toneladas por metro cúbico. ¿Ok? Eso quiere decir que físicamente, si tuviera un cubo de concreto reforzado de 1 metro por 1 metro por 1 metro, pesaría 2.4 toneladas. Sencillito, ¿no?
Sí, profesor. Ok. Entonces, este concepto, ya dijimos, puede aplicar para diferentes sustancias, no simplemente para lo que vemos en mecánica de suelos, pero aquí pues estamos en esta asignatura. Entonces, si digo que quiero conocer el peso volumétrico de muestra, peso volumétrico, gamma, subíndice, ¿qué? M. M. Y déjenme pasarle a material. Ahí está. Lo dejo como subíndice. Entonces, peso volumétrico de muestra, gamma, subíndice, M. Entonces, si quiero calcular el gamma subíndice M o peso volumétrico de muestra, ¿qué tengo que dividir? ¿Qué entre qué? El peso de la muestra sobre el volumen de la muestra. El peso de muestra entre volumen de muestra. Okay. Peso muestra entre volumen de muestra. ¿Ok? Entonces, en mi diagrama, pues si quiero conocer gamma M, pues necesito conocer peso de muestra y volumen de muestra. Peso volumétrico de sólidos. ¿Qué necesito? Gamma subíndice ¿qué? Eso. S. Entonces, también dejo como subíndice. Y gamma subíndice S, ¿cómo lo calcularía? Peso de sólidos dividido entre el volumen de sólidos. Peso de sólidos entre volumen de sólidos. Sencillito, ¿no? Y si quiero conocer el peso volumétrico del agua, gamma subíndice W. Cálculo, pues es peso del agua entre volumen de agua. ¿Sencillo? Sí, profesor. Sí. Ok. Otra característica que ocupamos en mecánica de suelos se conoce como peso volumétrico relativo, que es, vamos a definirlo con una S mayúscula. ¿Ok? Esto estoy seguro que en algún momento en sus clases de física lo comentaron, en la cual esta característica pues no es más que la relación que hay entre el peso volumétrico de un material respecto a la del agua. ¿Ok? Así está indicado. Entonces nada más es la división del peso volumétrico de cierto material entre el peso volumétrico del agua. En este caso vamos a llamarlo como gamma prima cero. Esto es el peso volumétrico del agua, que le vamos a llamar en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Ok? Si se acuerdan también de sus clases de física o de química, pues sabrán qué son las condiciones normales de presión y temperatura. Y por lo tanto, este gamma prima cero es el peso volumétrico del agua, que siempre es un valor, o más bien en este caso, este valor es una constante. ¿Ok? Si digo siempre es constante, me parece como redundante. Entonces, S mayúscula va a hacer referencia a la división del peso volumétrico del material entre el peso volumétrico del agua. ¿Ok? Ejemplo, les dije, tenemos el peso volumétrico del concreto reforzado, que es 2.4 toneladas por metro cúbico, entonces la S del concreto reforzado sería un valor de 2.4. ¿Ok? Porque sería 2.4 toneladas sobre metro cúbico entre 1 tonelada sobre metro cúbico. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, dense cuenta que aquí esas características tendrían unidades. En este caso, sí sería, sin importar el sistema, el peso volumétrico o peso específico tendría unidades de peso o peso entre volumen. O el volumen, pues es una longitud que está al cubo. ¿Sí? Entonces, podemos decir que las unidades del peso volumétrico pues serían peso entre longitud al cubo. O, más técnico, peso por longitud, pero este sería a la menos 3. ¿Ok? Ok, profe. El peso volumétrico relativo, como es una característica que es peso volumétrico entre peso volumétrico, esto va a ser un valor adimensional. Es decir, no tiene unidades. Ojo, entonces, peso volumétrico del concreto reforzado, 2.4 toneladas sobre metro cúbico.
peso volumétrico del agua, 1 tonelada metro cúbico. Entonces esta S mayúscula, para ese material sería 2.4. ¿Ok? Valor adimensional. Pero, aunque nos está diciendo, o estamos viendo que es un valor adimensional, eso me está dando un valor que me dice cuántas veces es más denso ese material que ¿qué? ¿El agua? El agua. Si yo dijera, hay un material que tiene una S de 2.4. Eso me está diciendo que, aunque no tiene dimensiones, ese material es 2.4 veces más denso o más pesado que el agua. Por lo tanto, de gamma S, pues si S es 2.4, entonces el peso volumétrico de ese material va a ser ¿cuánto? $2.4. Toneladas sobre metro cúbico, como ejemplo, y si me interesaran manejar estas unidades en el sistema métrico. Si yo les dijera, hay un material que tiene una S de 7, pues ya sé que me está diciendo que ese material es 7 veces más denso o más pesado que el agua. Entonces, su peso volumétrico, ¿de cuánto va a ser? 7 toneladas por el metro cúbico. 7 toneladas sobre metro cúbico. ¿Ok? Ok. ¿Dudas hasta aquí o preguntas? No por mi parte. Esta característica la aplicamos más en lo que corresponde a la fase sólida del suelo, a esta parte, y de tal forma que se aplica solamente o más en común para la fase sólida. Entonces yo puedo determinar lo que se conoce como peso volumétrico relativo de sólidos, o el acortamiento de este nombre, que es más sencillito, y se conoce como densidad de sólidos. Y si estoy hablando que es peso volumétrico relativo de la fase sólida, entonces va a ser la S mayúscula, subíndice, S. Entonces, como ecuación, chavos, bueno, chavos y chavas, S, subíndice S, ¿cómo lo calcularía? Peso volumétrico de los sólidos dividido entre el agua. Ok, entonces sería gamma S, símbolo, gamma S, ¿entre qué? Gamma prima 0. Gamma prima 0. ¿Sí o no? Sí, profe. Reduzco, reduzco. Ahora, de lo que ya hemos comentado, ahora, gamma S, bueno, más grande para que se vea, porque si no. Gamma S, ¿cómo lo calculo? Gamma S, dijimos, es peso volumétrico de la fase sólida. Sería el peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Perfecto. Peso de sólidos entre volumen de sólidos. Esto es esto. Y a su vez, si es SS, esto estaría dividido entre gamma prima 0. ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí. Y por lo tanto, hacemos la ley del sándwich. ¿Cómo queda la ecuación para calcular SS? Y el peso de sólidos sobre gamma prima 0 por el volumen de sólidos. Sí se alcanza a ver bien, ¿no? Mi pizarrón. Sí. Sí, profe. SS, peso de sólidos entre volumen de sólidos entre gamma prima 0. Entonces, esto es, quedaría esto entre 1, peso de sólidos entre PS por gamma prima 0. Ok, y aquí tenemos otra forma para poder determinar
el peso volumétrico, perdón, la densidad de sólidos. Aquí sí que no voy a poner peso de sólidos, lo voy a poner con paréntesis para que se entienda. Volumen de sólidos que multiplica a gamma prima 0. ¿Ok? Bien, ¿preguntas, dudas hasta aquí? No, profe. No. Bueno, estas características, como ya dijimos, son características que ya tendrían que conocer ustedes, pesos volumétricos y peso volumétrico relativo. Digo, si no se acuerdan, pues ya esta es la simplificación o es la explicación de qué es. Lo aplicamos más para lo que es la densidad de sólidos. Y características nuevas que ya deben de conocer y que yo imagino que, digo, si ya cursaron al menos el primer departamental de la asignatura, ya hay unas relaciones nuevas que ya deben de conocer. ¿Cuáles son estas? Contenido de agua, simbología, es una W minúscula que es normalmente de forma redondeada. Digo, no es totalmente necesario que sea de forma redondeada, pero pues es la convención. El contenido de agua, pues es el peso del agua entre el peso de sólidos y eso lo manejamos en porcentaje. Otra característica nueva, relación de vacíos, simbología que ocupamos, una E minúscula, volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Este es normalmente un valor que no se maneja en porcentaje, así es un decimal. Lo voy a indicar aquí, es un valor decimal. Y pues como lo están viendo, también es un valor adimensional. Otro nuevo es la porosidad, una N minúscula con una patita, la segunda patita más larga. Volumen de vacíos entre volumen de muestra, también manejado como un valor en porcentaje, es decir, a la división la vamos a multiplicar por 100%. Otra nueva es el grado de saturación, volumen del agua entre volumen de vacíos, también manejado en porcentaje. Y finalmente, una característica que también vamos a estar ocupando, y digo, esta sí tiene valores sí tiene unidades o tiene unas ciertas dimensionamiento, es el peso volumétrico seco, gamma subíndice D, donde gamma subíndice D es el peso de sólidos entre el volumen de muestra. Ahí. Y este sí tiene las mismas unidades que las que tiene el peso volumétrico o peso específico, que son peso entre longitud cúbica a la menos 3, ¿ok? O peso entre longitud al cubo, o un peso entre un volumen. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien, todos conocen estas no son nuevas, digo, no son nuevas porque en teoría ustedes ya las estudiaron. ¿A alguien le queda alguna duda de estas? De mi parte, no. Todos las identifican. Sí, profe. Bueno, acuérdense que estas relaciones ya están definidas, digamos, son un hecho y se manejan normalmente en lo que es el estudio de mecánica de suelos, porque se ha identificado, no nada más para mecánica de suelos 1, sino para mecánica de suelos 2, que estas relaciones nos ayudan mucho para hacer los análisis y cálculos que hacemos dentro de lo que es la mecánica de suelos. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, pensando que ya se entendió este concepto o estos conceptos que acabamos de ver a continuación, o que ya más o menos los manejan, bueno, dentro de esto, dentro de las características que hemos comentado, hay algunas que se pueden determinar en el laboratorio. Prácticamente son 3 contenidos de agua, que aquí tenemos unas imágenes de cómo se hacen en el laboratorio. Se toma una muestra húmeda de las que están aquí, de las que tenemos acá en los sondeos o en los pozos. Tomamos una cápsula de aluminio, colocamos una muestra de suelo húmedo, las pesamos, metemos al horno 24 horas, al siguiente día vamos, el material está totalmente seco, volvemos a pesar, y ya hemos visto cómo se determina este contenido de agua. También se puede determinar la densidad de sólidos, que se ocupa más atrás, y también se puede determinar el peso volumétrico de un material,
cuando no tiene una figura geométrica regular, con el principio de Arquímedes. ¿Ok? Entonces, de estas relaciones que estamos comentando aquí, las que sí se pueden determinar en el laboratorio o más comúnmente en el laboratorio es esta, peso volumétrico o peso específico del material, de la muestra en específico, la densidad de sólidos o S subíndice S, y lo que es el contenido de agua. ¿Ok? Incluso el contenido de agua es la primerita que hacemos en el laboratorio cuando se puede ir al laboratorio o cuando estamos trabajando en el laboratorio. Ahora, una vez que ya entendimos el concepto o estos conceptos, podemos desarrollar ejercicios numéricos.